Hola, buen día. Mi nombre es Rogelio Sánchez Castillo y estoy cursando el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Mi profesor es Ulises Fajardo Sánchez, el cual me imparte la materia de Derecho Internacional Público. En este proyecto final hablaré sobre los conceptos estudiados a lo largo de esta asignatura, abordando 4 principales temas. El primero, los aspectos generales del derecho internacional público. El segundo, la soberanía. El tercero, la responsabilidad internacional de los estados. El cuarto, y por último, los sujetos del mismo. Con respecto a sus aspectos generales, voy a comenzar con su concepto. El derecho internacional público es la rama del derecho que se encarga de estudiar los principios y normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también la de estos con ciertas entidades que, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. Todo con el fin de la búsqueda del bienestar, respeto, justicia y seguridad internacional. El derecho internacional no solo intenta regular las relaciones entre los estados, sino también las situaciones que pudieran surgir cuando algunos de estos estados quebrante los ordenamientos jurídicos internacionales, teniendo como objetivo primordial la armonía entre los estados y la búsqueda de solución de controversias pacíficas, mismas que son proporcionadas por los mecanismos creados por la comunidad internacional. En cuanto a su origen, esta data desde finales del siglo XIX, sobre todo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, donde se buscó crear ordenamientos entre los países para evitar las atrocidades realizadas con anterioridad. Con respecto a su objeto, podemos decir que su principal finalidad es poder asegurar que haya paz y seguridad entre los estados mediante la modelación y creación de normas y de instrumentos internacionales que sean obligatorios para los estados, basándose en fuentes como los principios generales del derecho. Por otro lado, tenemos las convenciones o tratados internacionales, la costumbre internacional y, por último, las decisiones judiciales. Como segundo tema, tenemos la soberanía y el derecho internacional público. Podemos decir que la soberanía como tal es un elemento importante del Estado y tal Estado no puede existir sin esta. En cuanto a su concepto, la soberanía es la voluntad política que posee un pueblo, con derecho a tomar decisiones para determinarse, manifestarse y tomar decisiones con independencia de poderes externos. Es decir, la soberanía única y originaria reside en el pueblo, quien decide organizarse de una manera determinada, conformando así el estado de que se trata. En el derecho internacional público, la soberanía es uno de los fundamentos principales de la igualdad de los estados, su integridad territorial y su independencia política. Esto quiere decir que los estados respetan los derechos soberanos exclusivos y supremos de los otros estados en sus territorios respectivos. Es decir, no pueden interferir con la soberanía de sus estados miembros. Cada estado toma sus propias decisiones sin que nadie externo pueda intervenir. Además, otros estados no pueden privar a un estado de su soberanía. Mientras exista un estado, este tendrá poderes soberanos. El tercer punto para desarrollar es la responsabilidad internacional de los estados. Podemos decir que por responsabilidad internacional
se entiende las sanciones a que se pueden hacer acreedores los sujetos del derecho, en especial los estados, por sus conductas que resultan contrarias o violatorias del derecho internacional público. Esto significa que cuando se viola por acción o omisión un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, surge una relación jurídica nueva entre el sujeto al cual se le imputa el acto que debe responder mediante una reparación y el sujeto que tiene derecho a reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación. Esto quiere decir que el Estado que viola los deberes que el mismo derecho establece cuando un daño a un Estado o a un individuo incurre en una responsabilidad internacional, la negación de este principio reduciría a la nada al derecho internacional y sería poner en tela de juicio la existencia misma de este, pues de no admitirse una responsabilidad consiguiente a un acto ilícito internacional, se suprimiría el deber de los estados de comportarse de acuerdo al derecho internacional. Aquí podemos citar como ejemplo el régimen de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, el cual ha eludido sus responsabilidades internacionales, especialmente en materia de derechos humanos y de democracia. Como último tema a desarrollar, vamos a hablar de los sujetos de derecho internacional público. Estos podrían definirse como aquellos sujetos que tienen una relación de derechos y obligaciones para con la comunidad internacional dentro de un orden legal. Esto se puede clasificar en sujetos típicos, los cuales no se encuentran sometidos a restricciones respecto a sus derechos y deberes, como por ejemplo los estados, el cual es sin duda alguna el sujeto principal del derecho internacional. Este, como persona de derecho internacional, debe poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad para establecer relaciones con otros estados. Por otro lado, están los sujetos atípicos, que son aquellos que se encuentran inmersos en las relaciones de derecho internacional, pero no cumplen con alguno de los requisitos esenciales de un Estado soberano, es decir, territorio, población y gobierno, como por ejemplo las organizaciones internacionales. Como ya mencionamos anteriormente, los estados son originalmente los sujetos por excelencia. Sin embargo, es importante recordar que los sujetos de derecho internacional no están limitados al Estado, es decir, que existen otros entes que pueden ser susceptibles a la aplicación de este derecho. Tales son los casos de las organizaciones internacionales, el Vaticano, la Soberana Orden Militar de Malta, las minorías nacionales, la Cruz Roja Internacional, los refugiados, los pueblos que luchan por su liberación, el individuo y personas morales, entre otros. Con estos temas que aquí hemos desarrollado, ya damos por concluida la primera sesión de la materia de Derecho Internacional Público. Gracias por su atención y nos vemos en la segunda etapa del proyecto.